Bueno, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos todos los compañeros que están participando de esta capacitación de Power BI. Vamos a iniciar de una. Bien, ¿qué es Power BI? Power BI es una herramienta que nació con base a una necesidad que teníamos hace muchos años los que manejábamos bases de datos para el tema de presentar informes en Excel. Pues el inconveniente básicamente pues es que Excel es una excelente hoja electrónica, pero no es un programa, no es una herramienta diseñada para manejar volúmenes de datos, ¿no? Entonces, hace 8 o 9 años atrás, nosotros para manejar una base de datos de 800,000 registros, de 1 millón de registros en Excel, realmente era imposible, ¿no? En una hoja de Excel aproximadamente o exactamente caben 1.048.576 filas. O sea que yo puedo hacer una base de datos de 1.048.576 registros, ¿no? Pero si yo llenara una sola hoja de esa información, el solo abrir el archivo se me puede demorar, sin exagerar, unos 7, 8 minutos solamente abrirlo. Un archivo en Excel tabulado que tenga 1.048.576 filas. Y si yo hago un simple filtro en esa base de datos de toda esa cantidad de información en Excel, pues se me puede demorar otros 10 minutos. Y si hago un buscar B, yendo un poquito más allá, pues ahí sí que es cierto, ahí me puede dar a mí un ataque esperando a que él haga el cruce de la información que yo necesite traer de otra base de datos. Entonces realmente era muy imposible. Pero no nos vayamos tan al extremo. Supongamos que usted tiene una base de datos de 200,000 registros. Ya usted con una base de datos de 200,000 registros en Excel empieza a sufrir. Por cada tabla dinámica que usted haga en Excel, usted vuelve a montar otra base de datos. O sea que si yo tengo 3 tablas dinámicas, tengo 600,000 registros. Eso era imposible trabajar y presentar un informe con bases de datos grandes. Cuando las bases de datos son pequeñas en Excel, de 1,000, 2,000, 3,000 y eso, porque cuando una base de datos de Excel tiene unos 5,000 registros y está llena de fórmulas, es imposible trabajarlo. Entonces, realmente hacer un informe analítico en Excel era muy difícil. Es muy difícil en este momento todavía. Entonces, nace esta herramienta. Bueno, primero nació Power Pivot, por allá nació Power Query dentro de Excel y luego lo independizaron y se convirtió hoy en día lo que es Power BI. Entonces, Power BI es una herramienta que, número uno, lo que hay que tener en cuenta, no tiene nada que ver con Excel, no son competencias porque son dos herramientas totalmente diferentes. Excel es una excelente hoja electrónica donde yo puedo realizar todo tipo de cálculos y Power BI es una herramienta que me permite administrar bases de datos. Son dos perfiles totalmente diferentes. La diferencia es que cuando yo manejo bases de datos en Power BI, entonces puedo manejar bases de datos pequeñas, medianas, grandes o súper grandes. Cuando hablo de súper grandes, pues tampoco nos vamos a ir más allá de un Big Data, pero sí puedo manejar bases de datos de 4 millones, 5 millones, 3 millones de registros, que eso ya es un montón de información, hablando en términos de empresas comerciales normales dentro de la escena. Puedo manejar bases de datos de un banco perfectamente, ¿no? Porque viene diseñado para manejar, Power BI viene diseñado para manejar grandes volúmenes de datos. La diferencia está en que Excel él no tiene un proceso o no tiene las herramientas para hacer lectura de registros. En cambio que Power BI sí es diseñada con unos procesos avanzados para hacer lectura de registros. No es lo mismo leer una base de datos de 500,000 registros en Excel que leer una base de datos de 500,000 pesos en Power BI. Es como si estuviéramos hablando de un camión de 2 toneladas y un camión para 50 toneladas, ¿no? Entonces son dos herramientas totalmente diferentes. Entonces, en Power BI yo puedo manejar, lo que hay que tener en cuenta es eso, bases de datos. Yo puedo manejar bases de datos.
Pero lo que explicaba ahorita, normalmente las bases de datos no siempre vienen así de lindas y bonitas y acomodadas para uno de una vez felizmente irse a hacer una tabla dinámica, ¿no? Las bases de datos hay que implementarlas, porque normalmente que le falta la fecha, que hay que quitarle el año, que hay que unir esto con esto, que hay que quitarle, que hay que separar todos esos procesos, que hay que traerme otra información de allá para acá para poder presentar el informe. A todo eso se le llama una implementación. Entonces, vamos a conocer herramientas para implementar bases de datos y poderlas acondicionar para que Power BI a través de las tablas dinámicas que tiene podamos hacer los resúmenes. Ese es el enfoque. Power BI puede manejar bases de datos de Excel. No es que solamente maneje bases de datos de Excel. Yo puedo tener bases de datos de Excel, puedo tener bases de datos de SQL, bases de datos de MySQL, puedo tener bases de datos de Azure, ¿no? Entonces, ahí es donde está el poder que ya uno, pues, digamos que las personas hoy en día ni se dan cuenta de eso. El problema hace muchos años de presentar un informe es que en las empresas, por ejemplo, yo creo que ustedes lo han vivido si son contadores, que muchas veces en una empresa, entonces, por ejemplo, del año tal al año tal, trabajaron el programa SIGO. Pero luego vino un contador y entonces dijo, no, ese programa es muy malo, entonces implementemos esto, entonces montaron CG1. Y luego, después del CG1, vino otro y dijeron, no, implementemos esto en este programa Prisma y sucesivamente. O se hacen desarrollos en Access o se hacen macros en Excel. Entonces, hay información en las empresas muchas veces distribuida en diferentes programas y cada programa tiene un formato diferente para la información. Entonces, hace muchos años presentar un informe para analizarlo, porque esto es para eso, ¿no? Para analizar datos, era muy complicado porque no, pues entonces pasemos la base de datos de SIGO aquí, convirtámosla y luego traigámosla del otro programa. Entonces, unir esa información realmente estaba diseñado solamente para que los ingenieros de sistemas hicieran eso. Entonces, Power BI es un traductor de lenguajes, sino que aquí se le llaman conectores. Entonces, Power BI tiene un conector donde dice, usted habla inglés, venga, no importa, venga a base de datos para aquí, que yo la pongo a hablar aquí. Y luego que usted anda mandarín, entonces mandarín, venga a base de datos para aquí. Entonces, cuando usted importa las bases de datos, sea del programa que sea, Power BI tiene conectores para coger esa base de datos y transformarla y acomodarla y dejarla en un solo lenguaje. Entonces yo puedo tener bases de datos de Excel, bases de datos de Access, bases de datos de Azure, de MySQL, de cualquier programa y todas las va a estandarizar y las va a manejar en Power BI. Y eso ya es automático, ya usted no necesita ser ingeniero de sistema para hacer eso. Ese es uno de los poderes, primero que todo, que tiene Power BI, que puedo conectar bases de datos de diferentes fuentes. Pues normalmente nuestras fuentes son de Excel, ¿no? De hecho, ahorita que entremos al programa, pues se van a dar cuenta que tiene los conectores listos, pero el que más vamos a ver es el de Excel porque es con el que más se trabaja, ¿no? Entonces, además de eso, me da el poder de que yo manejando diferentes bases de datos de diferentes fuentes, pueda relacionarlas, que es el tema nuevo para ustedes, para los usuarios finales. El relacionarlas quiere decir que yo puedo unir bases de datos de, por ejemplo, una base de datos de clientes, la puedo unir con ventas, que es lo que hacemos con el buscar B en Excel. Pero ya se hace al relacionarlas, que se llaman modelos relacionales, ¿no? Que eso no es un tema nuevo tampoco, es un tema nuevo, pues, digamos, para los usuarios finales de sistemas. Pero los que manejamos bases de datos hace muchos años, el tema que se llama modelo relacional es poder unir dos bases de datos a través de un campo en común. ¿Qué es lo que hace el buscar B, no? Que uno le dice al buscar B, búsqueme esta cédula que tengo aquí, búsquenmela en esta otra base de datos y tráigame esta información, ¿no? Entonces, la relación se hace entre eso, entre dos campos en común. Yo puedo coger la cédula de aquí y la cédula que está en otra base de datos, las conecto y esas bases de datos quedan unidas. Entonces fácilmente puedo presentar informes porque puedo coger campos de aquí, campos de allá y hacer un resumen, que es lo que se llama hoy en día
consultas, ¿no? Las consultas es el resultado o los hijos de una base de datos que yo puedo sacarla para resumir, ¿sí? Bien, eso es como así como haciendo un mapa general de lo que hace Power BI para nosotros, ¿sí? ¿Usted ya tiene instalado el programa? Sí, señor. Sí, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a entrar ahí a la carpeta que ustedes tienen de... Se fue la comunicación. Se fue la comunicación. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? 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 Sí, señor, ahora sí. Perfecto, bien. Ahí hay una carpeta que dice Power Pivot, ¿sí? Dentro del material que les mandaron. Sí, señor. Bien. En esa de Power Pivot, por favor, ahí hay 4 tablas, 4 bases de datos que son bases de datos de Excel. ¿Perfecto? Está asesores, clientes, ingresos y productos. Así es, sí. ¿Listo? Bien. Resulta que yo necesito presentar un informe con 2 bases de datos que están aquí en ingresos. Por favor, van a abrirla. Son 2 bases de datos de Excel. En una están las ventas y en otra hoja están los pagos. Bueno, entonces aquí tenemos, voy a pasar ventas de primero aquí con clic sostenido y lo pongo acá de primero. Listo. Resulta que de esta tabla de ventas a usted llegan y le mandan la información y le dicen, bueno, Ángela, yo necesito que usted me presente un informe para saber los precios de venta que nosotros hicimos de cada una de estas facturas. Lo primero que hay que entender es que esta es una base de datos de un solo registro. O sea que esta es una sola factura, la 4872 dice el producto que se vendió y la cantidad. Esa es una factura. Todas son de un solo registro, ¿sí? Pero necesitamos saber los precios de venta, los costos, sacar la utilidad, sacar la rentabilidad. Y nos piden una cantidad de cosas, pero usted dice, ¿de dónde voy a sacar toda esa información? Si usted solamente me está mandando una base de datos donde dice dónde está el número de la factura, la cédula del cliente al que le hemos vendido, pero no tengo el nombre. Tengo la cédula o el código del asesor que hizo la venta, pero no tengo tampoco el nombre del asesor. Tengo el código del producto que nosotros vendimos, pero no tengo el nombre. Y fuera de eso no tengo sino la cantidad, no tengo ni el costo, ni el precio de venta, ni la utilidad, ni la rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la magia de cómo yo hago para implementar esta base de datos y tenga el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto, poder liquidar los costos, poder liquidar los precios de venta, sacar la utilidad, sacar la rentabilidad. Entonces, primero aquí no tengo la información completa, ¿cierto? Ahora revisemos recibos de caja. Recibos de caja pasa exactamente igual. Cada registro es un pago, ¿no? Es un pago donde me dice el cliente que pagó, pero no tengo el nombre, tengo es la identificación. Tengo el número del recibo, la fecha en que hizo el pago, ese pago a qué asesor pertenece la venta para liquidarle la comisión, viene la sede donde se hizo el pago y el valor del pago. Entonces me dicen, yo necesito también aquí hacer un informe para saber cada cliente cuánto pagó, necesito saber cada asesor cuánto recaudó para poder liquidar comisiones y entonces pues tampoco no tengo ni el nombre del asesor ni el nombre del cliente. Yo no puedo presentar
yo no puedo presentar un informe, con los códigos, ¿cierto? Porque pues no es entendible. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos en Excel, no? Nosotros en Excel, pues para implementar esta base de datos y poder hacer una tabla dinámica en Excel, entonces lo que hacemos es insertar una columna, ¿cierto? Y hacer un buscar B. Búsqueme esta cédula y le digo que venga y me la busque aquí a la tabla de clientes, ¿cierto? Y me traiga la columna 2, la columna 3. Manejan el buscar B, ¿cierto? ¿O lo explico? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, ¿cierto? Ok. Entonces, ese es el proceso que nosotros ordinariamente hacemos en Excel, ¿cierto? Cuando digo ordinariamente, pues es en el día a día, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago ese proceso en Excel? Pues número uno, el buscar B es una fórmula muy pesada, es una muy buena fórmula, pero es una fórmula que funciona perfectamente en bases de datos pequeñas, ¿no? Pero cuando las bases de datos ya son grandes, un buscar B se vuelve muy deficiente, porque si usted hace un buscar B en 500,000 registros, pues cada buscar B se te puede demorar una cantidad de tiempo allí haciendo el cruce de datos, ¿no? Entonces yo tendría que hacer un buscar B para traerme el cliente, otro buscar B para traerme el asesor y hacer otro buscar B para traerme el producto, ¿cierto? Entonces, además de que estoy sobrecargando la base de datos aquí en Excel, pues obviamente hacer ese cruce pues me va a hacer más pesada la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de hacer el proceso aquí en Excel, yo me voy a llevar estas bases de datos para Power BI y hago la implementación en Power BI, porque Power BI sí es el fortachón allí, el poderoso, el que tiene el poder de poder mover los registros, sin importar si son 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,000,000, 2,000,000. Digamos que ya él allí tiene la capacidad de hacer eso. Entonces yo no voy a hacer ese proceso de traerme el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto, cruzar con ventas, por ejemplo, como usted no conoce las bases de datos, pero aquí en ventas, ahorita vamos a mirar, aquí en productos, perdón, tenemos el código del producto, el costo unitario, el precio de venta unitario, y toda esa información tendría que cruzarla aquí y en la otra base de datos para implementar los campos y poder realizar todo lo que me están pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño prealistamiento de las bases de datos para subirlas directamente a Power BI. Entonces, vamos a aclarar una cosa. Cuando hay dos formas de subir las bases de datos a Power BI. Una forma es subirla directamente a Power BI. Y otra forma es subirlas a Power Query para poderlas transformar, arreglar y luego bajarlas a Power BI. Son las dos formas de trabajar. Como vamos a subir las bases de datos directamente a Power BI y las voy a trabajar directamente en Power BI, entonces es obligatorio que las bases de datos que usted vaya a subir estén estructuradas cuando voy a subir las bases de datos a Power BI. ¿Qué quiere decir que la base de datos esté estructurada? Número uno, no debe de tener títulos. Distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas. Eso es un título, son dos títulos. Eso no debe de existir. De hecho, por eso la base de datos de ventas no tiene título. Son los encabezados de columna. A esto se le llaman encabezados de columna. Número de la factura, cédula y el asesor, bodega. Eso se llaman, son encabezados de columna. No son títulos. Entonces, cuando voy a subir directamente las bases de datos a Power BI, deben de estar estructuradas. Y dentro de esa estructuración, número uno, no debe de tener títulos. Número dos, no debe de tener totales de columna, que es lo que normalmente siempre acostumbran los usuarios de Excel a estar totalizando las bases de datos. Si yo presiono control, flechita hacia abajo, voy al final, por favor, háganlo. Si yo presiono control, flechita hacia abajo, No entonces él me lleva, no tiene totales de columna, ¿no? No debe de tener totales de columna. ¿Por qué no debe de tener un total de columna? Porque si yo la subo directamente a Power BI y eso tiene total, él la va a tomar como un registro más y entonces me va a duplicar la información.
Esa es una de las razones por las cuales no debe tener totales de columna. Pero además de eso, pues el tener total me va a impedir que de una manera fácil yo vaya agregando más información, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un informe por mes, que este es enero, luego necesito febrero, luego marzo, luego abril, y lo voy pegando periódicamente, entonces, pues esos totales van a entorpecer el trabajo. Pero más allá de eso, la razón importantísima por no tener que una base de datos no debe tener totales de columna es porque si los pongo y los subo a Power BI, él los toma como un registro más y entonces va a duplicar la información. Control flechita arriba. Bien. Las bases de datos deben de estar estandarizadas, ¿sí? Yo le boto tiempo a esto porque es que las bases de datos es la materia prima de trabajar en Power BI. Entonces, si yo tengo unas bases de datos bien organizadas, pues no voy a bregar directamente en Power BI. Voy a trabajar allí como pez en el agua. Entonces, por eso me gusta explicarlo muy bien aquí antes de entrar en el afán de querer hacer una gráfica y un dashboard y todo eso, que mucha gente se afana en aprender eso, en querer conocer ese tema. Pero más allá de eso, lo primero que usted tiene que es verificar que su materia prima, que son las bases de datos, deben de tener todos estos conceptos que les estoy mencionando. Bien, número 3. Las bases de datos, pues obviamente no pueden tener celdas combinadas. Yo creo que ustedes ya lo saben eso, sin embargo, pues yo lo explico porque pues muchas veces la gente no maneja bases de datos. Quiere decir que en esta base de datos yo no puedo venir y tener una celda combinada aquí, por ejemplo, para bodega, ¿no? Yo puedo combinar los títulos, pero los títulos no forman parte de las bases de datos y además aquí no los debo de tener. Entonces, lo que quiero explicar es que en la base de datos, para considerarla tabulada, cada dato debe estar en una columna. En la columna A va el número de la factura, en la columna B va cédula, en la columna C y de asesor y sucesivamente. Yo no puedo venir aquí y combinar estas dos porque quiero que bodega quede con más campo. Pues si necesita más campo, amplíe la columna, pero no necesita combinar, ¿no? Ustedes ya saben que simplemente combinar dos celdas, perdón, dos o más celdas dentro de una base de datos, usted mata esa base de datos para cualquier proceso automático. No puede ni siquiera hacer un simple ordenamiento. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es eso. Yo he ido a empresas donde me gasto semanas arreglando las bases de datos porque no tienen las condiciones para poderlas procesar. Entonces, pero todo eso también es un producto de una buena fundamentación de Excel, un buen conocimiento. Son cositas muy sencillas, no es nada que sea difícil, pero son conceptos que las personas no lo manejan. Entonces, cada dato debe estar en una columna, no pueden haber celdas combinadas, no pueden haber filas en blanco. Las mujeres que son súper organizadas, en su mayoría, que dicen, no, es que yo separo aquí Cali de Bogotá porque yo le pongo un colorcito y así visualmente pues me queda mejor y puedo mirar el dato, el saldo, el debe, a ver, eso no puede existir, ¿no? Partir esta base de datos aquí, pues realmente ya estoy dividiendo, son bases de datos allí, entonces no pueden haber ni filas en blanco, ni columnas en blanco, ¿no? Otro concepto para considerarla estructurada es que las bases de datos, las columnas donde se repiten los conceptos deben de estar estandarizados, que ese es uno de los dolores de cabeza a la hora de presentar informes, porque entonces el día que Pepe estaba de buen genio escribió bodega principal, pero el día que estaba de mal genio escribió bodega P. O B, punto principal. Entonces, bodega principal está escrito de todas las formas. Y aparte de eso, con espacio al final, con dos espacios en el medio, con espacio al comienzo. Así encontró bases de datos. Estandarizadas quiere decir que una palabra debe estar escrita de la misma manera. ¿Cómo verifico yo? Todo esto lo estoy diciendo porque tenemos que tener claro que voy a subir las bases de datos primero a Power BI. Cuando ya le diga vamos a subir bases de datos a Power Query, les voy a echar otro cuento.
Entonces, aquí, como las voy a subir a Power BI, yo tengo que mirar que las columnas estén estandarizadas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para verificar si bodega principal está escrito de la misma manera en toda la base de datos? Pues con un simple filtro, ¿cierto? Me paro en cualquier parte de la base de datos y presionen Control Shift L, por favor. Control Shift L de Lola. Bien, ese Control Shift L, me activa los filtros y si yo abro aquí el filtro, entonces observen que son palabras únicas, ¿no? Ahí yo me doy cuenta que está estandarizada la columna, ¿no? De pronto lo que hablaba ahorita, si bodega Profe, no principal, nos funcionó. Control Shift L no les funcionó. No, ¿Ustedes tienen computadores normales o tienen Mac o qué tienen? portátiles normales de Windows. Ah, bueno, no, tranquila. Entonces aquí se paran en cualquier celda y presionan Control Shift L. Shift es el de mayúscula inicial, ¿no? El de mayúscula inicial. Están ahí Sí, pero en el a mí lado. me sale que yo no sé qué el rendimiento. Se guardaron los registros de A mí rendimiento. tampoco. Y eso sale es que o sea, sale otra cosa. Ah, bueno. Entonces, si no les funciona por atajo, háganlo aquí por datos y díganle filtro, como normalmente se trabaja. Deben de tener algo activado ahí que no les deja manejar los atajos. Sí, ok. Entonces, lo Ahí hacen sí. por datos, filtros, ¿sí? Pero el Sí, atajo en señor. Excel normalmente para activar los filtros es Control Shift L, ¿no? L de Lola. Control Shift L, Control Shift L, con eso los quito. O si no, pues se paran en cualquier parte. Ojo, cuando las bases de datos tienen este concepto de estructuración, normalmente no necesito estarla seleccionando para hacer un proceso. Hay personas que para colocar los filtros vienen y hacen esto. Y entonces sí le dicen datos y le dicen filtro. ¿Por qué le da risa a Carlos? Porque Porque él probablemente solo quería que se le filtrara entre. ¿Sí o no, Calito? sí. Bueno, pues ya sabes ahí cómo es la historia. Bueno, entonces, no hay necesidad. Mira que simplemente parándome en cualquier parte, ya sea inclusive para un ordenamiento, no necesito estarlas marcando. Esa es una de las cosas que la gente todavía marca bases de datos para hacer procesos, ¿no? No, eso ya no se usa. Cuando usted ya tiene este principio de estructuración, pues mira que le da la tranquilidad y le da la seguridad de hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ordenar esta base de datos por la cédula, por ejemplo, pues me paro aquí y le digo ordenar, aquí en datos ordenar. No necesito marcarla. Entonces le puedo decir aquí datos y le digo ordenar, BAZ y ya estuvo. Rápido, seguro, confiado. Hay gente que no se atreve a hacer ni siquiera esto porque le da susto de que los datos se vayan a cruzar, ¿cierto? Pero mira que no. O si la quiero ordenar por bodega, me paro aquí y le digo datos, ordenar. Eso lo pueden hacer ahí, por favor, ensáyenlo. ¿Sí ves? De una manera fácil, puede ordenar, pero es porque tiene ese principio de estructuración, ¿cierto? Bien, entonces, cuando yo ya verifico de que las columnas están estandarizadas, pues digamos que ese es otro punto para considerar una base de datos estructurada. Bien. Bueno, pero si no están estructuradas, ¿qué tengo que hacer? Pues un reemplazar. Por ejemplo, parémonos aquí en la de pago. Entonces, cambiemos tarjeta C por tarjeta crédito, todo completo ahí, por favor. Le dan enter y ahí queda, ¿cierto? Entonces, hay un tarjeta C y un tarjeta crédito. Si yo coloco el filtro y me paro aquí y despliego el filtro, pues me aparece contado, crédito, tarjeta C, tarjeta crédito y tarjeta D. O sea que el informe me va a armar dos grupos para las tarjetas crédito.
Un grupo donde me va a totalizar tarjeta C y otro grupo donde me va a totalizar donde diga tarjeta crédito. Esto no puede existir en un informe, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre en las bases de datos de Excel, pues simplemente con un reemplazar. Entonces, yo tengo que decirle aquí, puedo marcar la columna, lo pueden hacer, por favor, marquen la columna. Hay un atajo que se hace con control L, mira a ver si les funciona, control L, L. Es el atajo de buscar y reemplazar, pero si no les funciona el control L, lo pueden hacer aquí por inicio y por aquí dice, en el grupo de edición, dice reemplazar, ¿no? Ahí está, mire que el atajo está ahí al lado, dice control L. Si no les funciona el atajo, entonces le dicen reemplazar. Entonces le dice reempláceme tarjeta crédito y reemplácemelo por tarjeta C. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí. Le dan aquí reemplazar todos. Me dice que ya se hizo un reemplazo y de esa manera es que uno estandariza las columnas, ¿no? Si las columnas no están estandarizadas, usted no se puede ir a presentar un informe. Un solo contado, un solo crédito, un solo tarjeta C, un solo tarjeta D. Hasta que usted no tenga eso, no se puede ir ni siquiera ahí mismo en Excel a hacer una tabla dinámica, ¿sí? Mucho menos irse a Power BI a presentar un informe. Cuando ya tiene todo eso, entonces el otro requisito importantísimo es que las bases de datos deben de tener formato de tabla. Excel maneja dos tipos de formatos: rangos y tablas. Los que más usa la gente son formatos de rangos, ¿no? También se usan hoy en día, pero ya no tanto como antes. Hoy en día, si se trata de informes, las bases de datos tienen un formato de tabla. Pero voy a explicar los dos formatos para que establezcan la diferencia. Le voy a dar a esta base de datos de ventas, le voy a dar un formato de rango. Entonces la tengo que marcar. Parémonos aquí, le decimos control E, que es el atajo de seleccionar toda la base de datos. Ese atajo es viejísimo, de Microsoft. Control E. Bueno, voy a quitar estos filtros, ya no los voy a usar. Yo desde que no esté trabajando filtros, los quito. Listo. Bien, ahora sí, me paro en cualquier parte y le digo control E. ¿Listos? Y para darle un nombre de rango voy a venir aquí al cuadro de nombre, que es este de aquí, y le voy a decir ventas, como se llama la hoja. Ventas. Los nombres de rangos no pueden tener ni tildes ni caracteres especiales como el asterisco, la admiración, el slash. Normalmente los nombres de rango se componen de letras y números o solo letras. Cuando le da el nombre del rango a toda esa base de datos, le da enter. Y ya esa base de datos quedó con un nombre de rango. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿Me confirma? Sí, señor. Sí, señor. Bien, ok. Si yo hago una tabla dinámica con esto, entonces supongamos que las cantidades me dieron 500,000 unidades, hasta ahí.
Pero si mañana entran las nuevas ventas, entonces ya el rango queda desactualizado porque el rango lo creé hasta aquí. Entonces, para que el informe se me actualice, nosotros teníamos que hacer ¿qué? Venir aquí a fórmulas, administrador de nombres, coger el rango y modificarlo. Y luego decirle que el rango ya no va hasta la fila 654, sino pues hasta donde me vaya, ¿no? Si por ejemplo entraron 50 registros más, pues hasta la fila donde me haya quedado. Entonces tenía que actualizar el rango para que la tabla dinámica también lo tome. Y si mañana vuelve y actualiza, entonces todos los días tendría que pasármela en ese son de estar actualizando los rangos, porque estoy trabajando con rangos. Entonces, cada vez que en la base de datos entren nuevos registros para que los informes se me actualicen, tendría que estar haciendo esto, lo que acabo de hacer, estar actualizando rangos, o si no, sus informes de tabla dinámica no, le van a quedar desactualizados. Bien, entonces esto ya no se hace para los informes. Entonces voy a eliminar este nombre de rango, que lo hago por aquí mismo, por fórmulas, administrador de nombres, y voy a eliminar este rango. Bien. Lo que vamos ahorita a hacer es darle un formato de tabla. Es algo muy parecido, pero es un proceso totalmente diferente en cuanto a su ejecución para los informes. ¿Cómo convierto esta base de datos en tabla, en un formato de tabla? Entonces, me paro en cualquier parte, no necesito marcar. Y aquí por insertar, le voy a decir tabla. Él automáticamente delimita la base de datos donde inicia y donde termina. Como yo no soy confiado y si yo apenas conozco la base de datos, simplemente yo verifico que realmente la base de datos llega hasta la fila 654. Entonces bajo. Y efectivamente está bien. Entonces él me dice que va a crear una tabla desde H1 hasta H654 y que la tabla tiene encabezados. Entonces, si yo vuelvo y subo, claro, la tabla tiene encabezados. Ahí no tengo que cambiar nada. Solamente tengo que decirle aceptar y ya. Ya quedó en tabla. Pues como ustedes vieron, eso no chilló, no brincó, no pitó, no hizo nada, ¿cierto? Pero ya es una base de datos que tiene un formato de tabla. ¿Cómo sé que ya tiene un formato de tabla? Porque las bases de datos, cuando tienen formato de tabla, él activa una pestaña que dice diseño o dice diseño de tabla. ¿Sí? Solamente, mira, si yo me salgo de aquí y hago clic por acá, háganlo ahí, por favor, la pestaña de diseño se va o diseño de tabla. Si yo entro, él vuelve y activa que tiene tabla. Cuando él le da el formato de tabla, él activa automáticamente los filtros. Entonces yo no voy a trabajar con filtros, entonces los quito. Mientras yo no esté trabajando con filtros en Excel, yo los quito. Bien, ahora a esa tabla se le puede dar un nombre, porque él le va a colocar tabla 1, tabla 2, tabla 3. Entonces, ¿por dónde le cambio el nombre a la tabla? Entonces me voy a venir aquí a diseño de tabla. Y en lugar de que se llame aquí en la parte izquierda, no se vayan a confundir con el nombre del rango que está más abajo. El nombre de la tabla lo cambian arriba donde dice nombre de la tabla y ahí dice tabla 1. Entonces, en lugar de que diga tabla 1, yo le voy a este mouse.
Le voy a cambiar el nombre en lugar de que diga tabla 1. Yo no... usted le quiera dar. Lo importante es que como los nombres de rangos no puede llevar espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. Ahí le doy Enter y ahí quedó ya creado como tabla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y un rango? Que la tabla, al momento de ingresar un nuevo registro, ese registro se incorpora automáticamente a la tabla. O sea que ya no tengo que irme por fórmulas, administrar rangos y estar actualizando rangos si entra nueva información. Démosle nuevamente aquí control flechita abajo, por favor. Entonces, supongamos que nos llegó la factura 5334. Entonces, cuando yo le escribo ahí 5334, flechita a la derecha, ese registro ya se mete automáticamente dentro de la tabla. O sea que ahí me quito el dolor de cabeza de estar actualizando rangos. Ese es uno de los beneficios. Entonces, cuando yo conecte esta base de datos, ya sea con una tabla dinámica de Excel o la conecte con Power BI, cuando yo haga el informe hasta la fila 654, pues allá me aparecen las 200.000 cantidades que estamos asumiendo que hay. Cuando entre nueva información, como esos registros se meten dentro de la tabla, yo solamente en Power BI o en tablas dinámicas de Excel tendría que decirle actualizar y ya coge la nueva información. Entonces, una de las ventajas de que las bases de datos tengan formato de tabla es que los registros se incorporan automáticamente cuando uno los ingresa, ¿no? Si yo pegara, si este fuera el mes de febrero y luego yo pegara el mes de marzo ahí a continuación, pues simplemente le voy a dar allá en el informe actualizar y ya tengo el informe actualizado. No necesitaría estar entrando aquí por fórmulas, administrador de nombre y cambiar rangos porque ya no, esto no es un rango, es una tabla. ¿Sí? Bien, borremos esto si lo hicieron ahí, por favor. Lo borran. Eliminemos la fila. En la tabla yo puedo insertar columnas o puedo insertar filas. Yo agregué un nuevo registro y lo agregué. Ahora vamos a ensayar una columna. Supongamos que a estas cantidades le vamos a colocar un bono de 10 unidades. Entonces vamos a colocar aquí bono. Entonces, esa columna de bono, cuando yo la creo, también se mete dentro de la tabla. Ya. Queda automáticamente formando parte de la tabla. Entonces, la actualización es tanto para filas como para columnas. Si yo agrego nuevas filas o agrego nuevas columnas, se incorporan automáticamente a la tabla y todos los informes que dependan de esa base de datos automáticamente se van a actualizar. Bien, otro proceso dentro de la estructuración es que al convertirlas en formato de tabla, ya se acaban las fórmulas con referencias de celda, que es lo que vamos a trabajar en Power BI. Ya no se trabaja, si yo, por ejemplo, a la cantidad necesito aumentarle un bono de 10, por ejemplo, es un cálculo ahí abierto, como por hacer una fórmula. Entonces nosotros normalmente le decimos F2 más 10, ¿cierto? Es lo que normalmente hacemos en Excel. Cuando las bases de datos ya tienen formato de tabla, ya no se trabaja con referencias de celda. Se trabaja es con el nombre de la columna. Y además, las fórmulas automáticamente se replican.
vamos a ensayarlo. Entonces le voy a decir igual o más, también puede funcionar cualquiera de los dos. Le digo, coja esta cantidad, entonces mira que ya él no pone F2. Ya me nombra la columna, hace hay una fórmula con arroba y entre corchetes ahí medio rara, eso no es ningún virus ni nada parecido. Es la fórmula que me identifica que eso es una tabla. Entonces está cogiendo la columna y le voy a decir que a eso le sume 100, por ejemplo. Es un cálculo cualquiera. Entonces le doy enter y esa fórmula automáticamente se replica. Y así es como vamos a trabajar en Power BI. Entonces ya las referencias de celda se acaban. De aquí en adelante, todos los cálculos que vayamos a hacer se van a dar cuenta que se nombra es la columna, ¿no? Coja cantidad y multiplíquelo por el precio de venta. Ya no le voy a decir F2 por H2. Eso ya se acaba. Ahora, cuando tienen formato de tabla, yo puedo cambiar la fórmula en cualquier parte. Que no eran 100, eran 10, pues usted puede venir y hacer el cambio y él automáticamente hace el cambio para toda la columna, ¿sí? Esa es alguna de las características principales que debes de tener en cuenta para dejar una base de datos estructurada y poderla subir directamente a Power BI. Entonces, este cálculo pues lo voy a quitar porque era una demostración. Bueno, hay otras cositas que pues ahorita aquí no vale la pena. Puedo montar segmentadores y otras cosas, pero pues digamos que la clase no es de Excel. Pero sí es importantísimo para lo que vamos a hacer en Power BI tener en cuenta lo que acabamos de hacer. Cuando ya la base de datos tiene toda la estructuración y tiene el formato de tabla, está lista para subirla a Power BI. Entonces voy a hacer lo mismo aquí con recibos de caja. Pero ya ahorita ya no lo voy a hacer aquí por insertar tabla, sino que lo voy a hacer presionando el atajo Control T. Mira a ver si le funciona el atajo ahí. Control T. Listo. Control T. Le doy a aceptar y ya. Quito los filtros. Y por diseño de tabla le coloco el nombre. Entonces le voy a decir TRK. Entonces, para poder presentar este informe, además de subir estas dos bases de datos que se llaman las bases de movimiento, ¿cierto? Porque son las que contienen pues las ventas del día a día y son las que se mueven pues a diario, ¿no? Ya la tabla de pronto de clientes, la tabla de asesores, la tabla de productos, pues muy de vez en cuando se mueve. Entonces a estas bases se les llaman tablas de movimiento porque son las que están allí pues normalmente cambiando la información en el día a día y son con las que yo voy a trabajar para presentar el informe. Eso lo tengo que tener claro. Cuando usted sube bases de datos, usted tiene que saber cuál es su base de datos con la cual va a trabajar para el informe y qué le hace falta para presentar el informe y empieza la implementación, ¿no? ¿Qué le hace falta y cómo voy a hacer para completarla? Bien, entonces a esta la voy a llamar TR caja y le doy enter. Listo. A esto no le hago nada más. Grabo y cerramos. ¿Bien hasta allí o alguna pregunta? Bien, ahí vamos bien. Perfecto. Bien, ok. Entonces ahora voy a ir con las otras tablas con las que yo me voy con las que me van a permitir implementar las dos que tengo aquí. Aquí tengo el nombre del cliente, aquí tengo el nombre del asesor, aquí tengo el nombre del producto y tengo el costo unitario y el precio unitario de cada producto de los que se vendieron acá. Entonces vamos a abrirlas también. Vamos a abrir asesores, es una tabla pequeñita. Entonces esta tabla, como también la voy a subir a Power BI, también debe tener el principio de estructuración, ¿no? Entonces aquí viene el código del asesor, la dirección, el correo, el teléfono celular. La convierto a tabla, control T,
Me dice que va a crear una tabla y me delimita el rango. Acuérdese que en este cuadrito no cambio nada, solamente confirmo que me esté marcando bien la base de datos y que tenga activada la casilla que dice la tabla tiene encabezado. Le doy a aceptar. Le cambio el nombre a la tabla. Le lo voy a llamar T asesores. Grabo. Cierro. Voy a cambiar lo mismo a la de clientes. A todo esto hay que sacarle el tiempo, no le dé afán, mire las bases de datos, revísela, esa es su materia prima. Es la que hay que saber que si usted va a subir directamente las tablas a Power BI, tiene que hacer este proceso. Entonces aquí también le doy control T, aceptar, y por diseño le digo que se va a llamar T clientes. Enter. Grabo. Cierro. Y abro la de productos. Control T. Entonces mira que productos tiene el código, el nombre, el costo unitario y el precio unitario de venta de cada producto. Estos productos, pues por supuesto, son los que están en la tabla de ventas, no los códigos. Lo mismo los códigos de clientes son los que aparecen en la tabla de venta. Los códigos de los asesores son los que aparecen en la tabla de venta. Le damos a aceptar y la vamos a llamar T productos. Grabamos. Cerramos. Y estamos listos para irnos para Power BI. Entonces, ahora sí, voy a abrir Power BI. Por acá. La herramienta en su inicio, pues es muy parecida a todos los programas de Microsoft. Viene una hoja en blanco, un documento en blanco, ¿sí? Me aparecen los últimos archivos que yo haya trabajado. Es muy parecida. Entonces, vamos a mirar acá. No sé por qué tengo tan lento este sistema. Me ha abierto. Dios. Sí, aquí está apenas abierto. Se le ha cambiado esto cada mes. A esto le hacen actualizaciones. Jesús. ¿Ya les abrió allá? A mí sí. O sea, estoy en la página donde dice informe en blanco, catálogo, libro de Excel, Sí, correcto. SQL, ahí estoy. Bueno, si no, no sé por qué aquí lo tengo tan súper lento. Es que tengo lentísimo el equipo. Power BI Desktop. Bueno, abre dos.
Algo le pasó a este Power BI. Sí, porque no me está abriendo. Dios. Bueno, aquí me abrió, pues me tocaba cambiar de equipo aquí. Aquí le doy clic acá. Bueno, y abre ahí un documento en blanco, ¿cierto? Bueno, esa es la interfaz. Esa es la interfaz de Power BI. Vamos a descifrarla un poquito. Ustedes tienen en el lado derecho, tienen los paneles así como yo los tengo aquí vertical, ¿o no? ¿Les aparece así como yo lo tengo acá? Así nos aparecen las barritas o las barritas como el gráfico, luego como una tabla, luego un organigrama, luego algo que dice DAX. Ajá, sí, señor. Y Pero no así, nos así abre vertical. totalmente. Sí, pero del otro, no nos aparece eso. Dice, del otro Es que lado para que dice les aparezca filtros, así, visualizaciones, datos. Se entrecorta. Ya, pero póngame cuidado. Vamos a hacerle una actualización. Vamos a activarles unas herramientas para que quede el panel así hacia abajo, vertical. Que aparece el panel, aquí aparece el panel de datos, luego aparece el panel de compilar, luego más hacia abajo el panel de formato, marcadores, selección y un más. Entonces, para que les aparezca así como yo lo tengo, vamos a activar unas opciones, por favor. Se van a ir por archivo. Archivo y en opciones y configuración. En archivo, en opciones y configuración. Por opciones. Entonces hay una opción que dice vista de características preliminar. Toca activar todas las opciones que él tenga allí. ¿Pero en qué parte dice vista? En global, características de versión preliminar. ¿Así es? Ya, listo. Sí, características de Pero versión preliminar. No. Aquí, miren, características preliminar. Activan todas esas casillas que él les muestra allí, por favor. Aceptan, cierran el programa y vuelven y lo abren, por favor. Y entonces ya los paneles van a cambiar. Solo les debe aparecer así. Un panel, perdón, un panel vertical. A mí ya me aparece como un cubito, un cilindro, perdón, Sí, un cilindro sí, y unas barritas y un pincel y dice correcto. compilar. Perfecto, esas tres. Sí. Las otras después van apareciendo. Aunque les aparezcan las tres primeras, está bien. Bien. Este es Power BI. Esta es la plataforma de Power BI. La otra plataforma que tiene para transformar datos se llama Power Query, que forman
los dos programas forman todo el conjunto de Power BI, ¿sí? La otra plataforma que es Power Query, entramos aquí por donde dice inicio transformar datos. Ahí me cambio de plataforma y es cuando yo subo directamente las bases de datos a esa plataforma. También lo vamos a aprender a hacer, ¿no? Ese es el Power Query. Pues a veces uno inicialmente las ve muy parecidas, pero pues ahí uno se va acostumbrando visualizándolas y las va aprendiendo una diferencial. Para volver a Power BI le digo aquí inicio, cerrar y aplicar y vuelvo a Power BI. Nos vamos a mover en esos dos mundos, entre Power BI y Power Query. Hoy solamente vamos a ver una inducción de Power BI, ¿sí? Bien, entonces en la parte izquierda aparece un panel, ¿sí? En la parte izquierda aparece, en la parte izquierda aparece un panel donde hay unas herramientas que son para unas opciones adicionales que él tiene. En este curso no las vamos a mirar, vamos a mirar estas tres primeras. El de informe, que es donde estoy. Esto se llama, es el Canva, es el lienzo, ¿no? Es el lienzo donde yo voy a colocar. Todo lo que yo coloque sobre este lienzo tiene principio de tabla dinámica. ¿Qué es un principio de tabla dinámica? Pues si yo cojo la columna clientes y la pongo aquí, pues él me saca clientes únicos, ¿no? Las tablas dinámicas lo que hacen es agrupar, ¿no? Agrupar. Entonces, si yo pongo una columna de clientes aquí, pues me va a sacar clientes únicos, ¿no? Y si yo pongo las ventas, pues a cada cliente le va a poner sus ventas, le hace los cálculos de ventas. Todo tiene principio de tabla dinámica ahí, ¿no? Aquí ahora que suba las tablas, entonces en tabla, aquí vista tabla, pues me van a aparecer todas las tablas que yo suba. Ahorita que me van a aparecer la de clientes, la de asesores, la de productos y la de ingresos, ¿no? La de ventas y la de recibos de caja. Aquí me van a aparecer. Y aquí es donde yo voy a relacionar, que es como la parte nueva, ¿no? Aquí es donde yo voy a hacer el alistamiento de las bases de datos, de unir campos entre bases de datos, por eso viene la figurita, ¿no? El unir campos entre bases de datos para luego yo en los informes poder cruzar información o dentro de las mismas tablas poder cruzar información, pero ya de una manera más fácil, ¿no? Hay varias formas de hacer un diseño de un proyecto para un informe. Los vamos a aprender a hacer todos los que se necesiten. Bien, entonces voy a salir nuevamente aquí a vista de informe. Ahí estoy, ¿cierto? Entonces, normalmente con la que yo seleccione aquí, el panel cambia, ¿no? Si yo vengo aquí, entonces el panel cambia, ¿sí ven? Yo vengo acá, el panel cambia, ¿sí? Bien. Entonces, aquí en vista de informe, voy a subir las bases de datos. Ese subir quiere decir que las bases de datos quedan conectadas con Power BI. Entonces, todos los cambios que yo haga en las fuentes de Excel, ya sea que agregue nueva información o que haga modificaciones en los registros, automáticamente yo le puedo dar aquí un actualizar, para que él vaya a las bases de datos, tome la nueva información y me actualice los informes, ¿sí? Por eso se llama que las bases de datos quedan conectadas, ¿no? Bien, ¿cómo hago para subir esas bases de datos a Power BI? Hola, don Ramón. Entonces, dime. ¿Iban a decir algo? De Bogotá. Bien, entonces, aquí es donde vienen los famosos conectores. Pues aquí esto es un conector de Excel, esto es un conector para SQL, este es un conector para tablas en blanco, ¿no? Pero si entro por aquí, por ejemplo, obtener datos, aquí vienen, estos se llaman conectores. Conectores para subir un archivo plano, para subir una URL, para un conector para este tipo de bases de datos, para Excel, etcétera, ¿no?
Entonces, como nuestras bases de datos son fuentes de Excel, entonces yo le voy a decir a Power BI, mire, las bases que yo voy a trabajar son de Excel. Entonces, alisto el conector para que él entienda esas bases de datos y me las cargue bien. Entonces le digo, lo que vamos a subir son libros de Excel. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer aquí también, aquí, o lo puedo hacer aquí también, por aquí se dice desde el libro de Excel, cualquiera. Entonces, si quiere, pues puede trabajar por el menú acá y le dice que lo que va a subir son libros de Excel. Listo. Acá es esta. Power Pivot acá y empiezo a subir. No las puedo subir todas al tiempo porque son archivos independientes. Entonces me toca subir esta primero. Le digo abrir. Yo he subido bases de datos de 2 millones de registros, por ejemplo, de bases de datos de Access y eso se demora 15 segundos subiendo una base de datos de 2 millones. ¿Sí? Bueno, hoy pues este sistema mío aquí está súper demoradísimo, pero realmente es muy rápido. Entonces ahí dice conectando, ¿sí ves? Quiere decir que la base de datos queda vinculada, diciéndolo de otra manera, queda vinculada, las bases de datos de Excel quedan vinculadas con Power BI, ¿sí? Listo. Entonces él me despliega aquí un preliminar donde me dice el nombre de la tabla y el nombre de la hoja. Yo selecciono puedo subir cualquiera de las dos, pero la forma técnica de trabajar es con la tabla. ¿Por qué voy a trabajar con la tabla? Pues porque trabajando con la tabla, cuando entre nueva información, fácilmente le puedo ir a actualizar y los informes se me actualizan. Por eso es que se convierte en la tabla. Entonces le digo, súbame la tabla de asesores y le digo cargar. Si le digo transformar datos, como lo vamos a hacer en otro ejercicio, esto lo lleva directamente a Power Query. Entonces le digo cargar. Y si ya me paro aquí en tabla, entonces ya se las debe mostrar aquí al lado derecho. Listo, ahí ya está cargada. Perfecto. Ahora van a subir la otra, por favor. Sí, no, es que tengo, este equipo está. Suben la otra, la de clientes, por favor. Entonces lo mismo, obtener datos, libro de Excel. Y cargan la siguiente tabla, esa es la siguiente tabla es la de clientes. En la de ingresos tienen que tener en cuenta que tienen que subir, porque en la de ingresos están las dos de ventas y la de recibos de caja, entonces tienen que seleccionar las dos. Ahí sí están las dos, pero pueden subir las dos porque las dos están en un mismo libro. O sea, no se puede dos archivos, pero sí dos tablas, dos, tres, cuatro sí, tablas correcto, dentro del mismo archivo. Correcto, sí. Perfecta la apreciación, sí. Yo no puedo subir varios archivos, pero si las bases de datos están dentro del mismo archivo, puedo subir todas las tablas que conformen en ese archivo, las que yo necesite para trabajar. ¿Sí? No, está imposible.
Y suben también la de productos, por favor. A ver si me puedo conectar a otro equipo aquí. Me va a tocar apagar este equipo porque es que está imposible. Si voy a apagarlo un segundo porque no, es que no está trabajando.
Hola, hola, bueno, aquí me uní, voy a apagar la cámara, no sé, tengo algún problema aquí con mi internet. Voy a apagar esta cámara y voy a compartirles. Me tocó apagarlo, pero ya sí está un poquito más rápido acá. Ya ahí me confirman si me ven, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí lo Sí, escuchamos, pero señor, sí le escuchamos. todavía no ha empezado a compartir. Perfecto. Sí, ahí él ya sí, él sigue ahí grabando. Voy a mirar a ver si aquí puedo subir la base de datos más rápida. Ya ustedes la subieron allá, ¿no? Sí, señor. Tienen que tener 5 bases de datos y están muy demoradas. Ajá. Bueno, mientras voy subiendo las bases de datos mías, entonces ustedes se ubican aquí en tabla, por favor, en tabla. Y aquí al lado derecho le deben de aparecer las tablas, ¿sí? Subir esto, le digo cargar acá. Sí, aquí, se ubican aquí en tablas y aquí al lado derecho le aparecen las tablas, ¿sí? Ok. Con esta ya, pues aquí al menos ya está subiendo esto un poquito más rápido si ya la cargo acá. Entonces voy a cargar la otra. Voy a cargar al menos la de ventas y con eso hacemos la parte que tengo que explicar. El libro de Excel. Bueno, voy a explicarlo porque si no aquí no alcanzo a explicar con este. No sé qué me le pasó aquí a esto. Internet, algo está pasando acá. Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La tabla de ventas, ¿cierto? Parecen aquí en este lado, pero se paran en la tabla ventas, por favor, ¿sí? Voy a ver si lo alcanzo a subir aquí, pero es la necesito unir
con la tabla de clientes. Porque necesito traerme de clientes el nombre del cliente y ponerlo en la tabla ventas, como un buscar B, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar. Bueno, esta parece que subió más rápido. A ver si subo aquí la de clientes y lo alcanzo a explicar. Sí, aquí subió ventas y voy a subir. Es la que yo voy a implementar. Porque como lo dije en un comienzo, pues a ella le falta el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto. Me falta el costo unitario, el precio unitario y toda la demás información que ella necesita, ¿cierto? Bien. Entonces, esta tabla de ventas me paro aquí en tabla y me paro en ventas, ¿no? Esa es la manera. Tabla y me paro la tabla de ventas aquí. Bien. Entonces, esta tabla de ventas es la que yo necesito ponerle el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto, los costos unitarios y el precio de venta unitario, ¿sí? Bien, entonces para yo poder pasar el nombre del cliente que está aquí, necesito ponerlo aquí, como hacer como una especie de buscar ven. Entonces yo decía que eso lo pude haber hecho en Excel, ¿no? Pero pues si es una base de datos grande en Excel, hacer eso, hacer ese proceso de cruzar datos, se va a volver una tortura china allí porque no hay cuándo eso termine. Entonces, para poder hacer ese cruce de información, yo necesito unir ventas con clientes, que es lo que se llama relacionar. Entonces, relacionar es unir dos bases de datos a través de un campo en común. Cuando digo campo en común, quiere decir que si este campo es numérico, que es la identificación, lo voy a unir con el campo de ventas que se llama cédula, que es la identificación. Esos son campos en común. El uno es número y el otro también es número. No tienen el mismo nombre. Aquí se llama cédula en ventas y en clientes se llama identificación, ¿cierto? No importa que no tengan el mismo nombre, igual se pueden relacionar, porque estas cédulas que hay aquí en clientes, estoy parado en clientes, son cédulas únicas, ¿no? Aquí no pueden haber cédulas repetidas. Yo no puedo tener en la base de datos de clientes dos veces esta cédula, ¿cierto? Pero esta cédula en ventas, pues por obvias razones sí se va a repetir, porque esta cédula, pues si yo le vendo 50 veces al cliente, pues 50 veces va a aparecer su cédula en ventas, pero en clientes esa cédula debe ser única. Entonces se llaman campos en común porque son el mismo tipo de datos. O sea que yo debo de unir números con números, letras con letras o fechas con fechas. Esos son para relacionar. Una cosa es relacionar y otra cosa es cuando ya crucemos los datos. Entonces, para poder relacionar, yo tengo que tener en cuenta, número uno, ¿por qué voy a relacionar? Ah, bueno, yo voy a relacionar clientes con ventas porque es que necesito presentar un informe en ventas, pero en ventas me falta el nombre del cliente. Ese es el motivo de la relación. Ahora, ¿cómo la voy a relacionar? Ah, bueno, afortunadamente tengo en las dos bases de datos tengo un campo en común, que es la identificación del cliente. Aquí se llama cédula, ¿cierto? Y en venta se llama, y en cliente se llama identificación. Ya detecté los dos campos en común. Entonces, cuando yo detecto los dos campos en común y sé las dos bases de datos que voy a relacionar, entonces me vengo aquí a relaciones. Relaciones del modelo. Bien, vamos a recoger un poco estos paneles. Y voy a arreglar aquí. Aquí tengo ventas, aquí tengo clientes y aquí voy a dejar asesores. Bien. Bueno.
Resulta que de la tabla ventas, aquí tengo voy a ampliar aquí un poquito, tengo el campo cédula, ¿cierto? Bueno, ese campo cédula aquí en datos, vienen y abren aquí datos. Y aquí, en los tres punticos, le va a decir que le va a cambiar el nombre. Entonces lo voy a llamar ID cliente. El nombre es cualquiera. A mí se me dio por colocarle ID cliente. Entonces, en venta lo voy a llamar ID cliente. Y en clientes, en lugar de que se llame identificación, entonces le voy a cambiar el nombre aquí en la parte izquierda. Le digo cambiar nombre. Y también lo llamo ID cliente. ¿Es obligatorio que tengan el mismo nombre? No es obligatorio. Pero el que tengan el mismo nombre me hace más fácil interpretar el modelo que yo vaya a montar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los dos campos que voy a unir la base de datos, que son dos campos en común, pues si tienen el mismo nombre es más fácil poder manejar el modelo. Como ya tienen el mismo nombre, ahora sí las voy a relacionar. Entonces, para relacionar, puede coger este o puede coger este, es indiferente. Lo coge con clic sostenido y viene y lo descarga encima del otro, ID cliente. Él le muestra un mapa y donde le dice, vea, usted va a unir ventas con clientes a través del ID cliente. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que son dos campos en común porque estamos hablando de las cédulas. Le damos guardar y ya quedan esas dos bases de datos unidas, ¿sí? Ese 1 y ese 0 quiere decir que en la base de datos clientes, si yo me paro ahí en la línea, me muestra los dos campos que estoy uniendo. En la base de datos cliente me muestra 1 porque quiere decir que son cédulas únicas o son identificaciones únicas. Ahí en el ID cliente no hay cédulas repetidas en clientes. Y el asterisco quiere decir muchos, varios. Cambio que en ventas, pues por obvias razones, una cédula se va a repetir porque si vuelvo y repito, pues si a mi cliente le vendo 20 veces, pues 20 veces en ventas va a aparecer la cédula de él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama en un modelo relacional una relación de uno a muchos o de uno a varios, que es la relación que más se da en términos de datos. Eso que estamos viendo aquí se ve aquí en la Conchinchina, en Tangamandapio, en Bogotá, en Nueva York, en cualquier parte del mundo porque las bases de datos son de lenguaje universal. Por eso es que esto se ve aquí y en cualquier parte del mundo es igual, porque las bases de datos internamente se fraccionan para no sobrecargarlas. Y después en los informes es que uno las une para poder cruzar datos, ¿no? Esto es de lenguaje universal. Todos los que desarrollamos programas y vamos a hacer una aplicación, usted en una pantalla le aparece, por ejemplo, de facturación. Le aparece todo, ¿no? Bonito, el nombre del cliente, la dirección, el teléfono, el ítem, el valor total, IVA, ¿no? Y etcétera. Pero cuando usted manda a grabar esa factura, internamente las bases de datos se estructuran. No es que en la base de datos de facturación aparezca el nombre del cliente, la dirección, el teléfono, la fecha de la factura, el valor de la factura, no, porque se repetirían los datos y los programas serían muy pesados. Entonces, internamente lo que se hacen es estructurar las bases de datos, ¿ya? Eso es un concepto de hace muchos años y eso nunca ha cambiado. Han evolucionado muchas cosas, pero las bases de datos siempre se estructuran de la misma manera. Entonces, por eso es que así cuando usted vaya a hacer un proyecto, puede que en una base de datos usted ya tenga todo, que puede pasar y no necesite hacer esto. Pero es muy posible que cuando usted presente un informe le falte información y necesite cruzar, entonces tiene que aprender a relacionar. Ahí estoy uniendo ventas con clientes a través del ID cliente. Entonces yo ya puedo pasar información de aquí, puedo pasarla para acá. ¿Sí? Entonces me vengo otra vez aquí a tabla.
busco la tabla de ventas. Bien. Y aquí por inicio le voy a decir que voy a agregar una nueva columna. Voy a hacer el cruce. Como un buscar B, ¿sí? Te le digo nueva columna. Bien, entonces le voy a decir que esa columna que estoy agregando ahí la voy a llamar clientes. Con control y ruedita del mouse yo puedo ampliar la barra de fórmulas, ¿no? Que es muy parecida a la de Excel. Bueno, clientes, así se va a llamar la columna, esa es la etiqueta. Ahora viene la función, igual. Entonces le voy a decir con una función DAX que se llaman. Aquí vienen las funciones que vamos a manejar en Excel, pues vienen las mismas de Excel más otras, muy parecidas. Pero las funciones vienen en inglés. Entonces le voy a decir con la función related, que es como un buscar B. Abro paréntesis. Y la tabla de donde voy a traer datos, pues efectivamente es la que acabo de relacionar, se llama la tabla cliente. Entonces, siempre que usted vaya a trabajar, nombre la tabla donde están los datos y la columna. En Excel nombramos la columna y la fila, le decíamos B5, C8, A50. Aquí la forma de trabajar es que siempre debe nombrar la tabla. Mira, aquí está tabla asesores, este cliente, este ventas. Entonces usted va a traer de la tabla de clientes, entonces él le filtra solamente esa tabla. Y de esa tabla voy a pasar el cliente. Ahí lo escojo. Cierro el paréntesis y le doy enter y estuvo el buscar B. Listo. ¿Qué es la maravilla de esto? Que si esto tuviera 800,000 registros, póngale en 8 segundos, hace la carga del cruce de la información. Si usted esto mismo lo hace en Excel con 500,000 registros, le toca que te pongas la mano en la quijada, espere y echarse la bendición para que no se vaya a bloquear, no se vaya a salir, ¿no? Aquí es la velocidad con la que hace el cruce y la fórmula mucho más sencilla, ¿no? Esa es una relación. Entonces ya ahí tengo el nombre del cliente para presentar el informe. Bien, ahora voy a unir. Me voy para relaciones nuevamente. Y ahora voy a unir ventas con asesores, porque necesito pasar este nombre de asesor, necesito pasarlo también aquí. El campo en común entre las dos, aquí dice código asesor y aquí dice ID asesor. Entonces le voy a cambiar el nombre a este. Entonces me paro aquí, abro los datos. Y entonces donde dice código asesor, le voy a cambiar el nombre a ID asesor, como se llama en ventas. Le doy enter. Y hago la relación. Pues ID asesor con ID asesor. Hay que colocar bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano. Y ahí le da a guardar, mire, dos campos en común, números con números, ¿no? Le doy guardar y vuelvo y queda la relación. Si por alguna razón usted colocó mal la puntica, la relación la puede borrar. Profe, un momentico. Bueno, ok. Un momentico que estamos tratando aquí de hacerlo entre todas estas cajitas. Es bueno, ID asesor de tabla de ventas con ID asesor de tabla de asesores, ¿verdad? Correcto, sí, señora. Estaba explicando ahorita que si la relación les queda mal sobre
Hay veces que uno le pasa por el afán, ¿no? Descarga donde no es. Cuando usted se para en la línea, él le muestra los dos campos que están relacionados, ¿cierto? Si quiere eliminar la relación, pues le da botón derecho y le da eliminar y vuelve y hace la relación, ¿no? Pero ya quedaron relacionadas, ¿cierto? Una vez relacionadas, entonces también me muestra una relación de uno a varios o de uno a muchos. Quiere decir que aquí son asesores únicos, ¿no? Códigos únicos. Y esos códigos en ventas se repiten los asesores, ¿no? Me salgo a tabla, agrego una nueva columna. Y esa columna la voy a llamar asesores. Estamos cruzando datos, estamos aprendiendo a cruzar datos. Asesores es igual a la función related. Ahora, yo estoy en ventas. ¿De dónde voy a traer datos? De asesores, ¿no? Y puedo traer datos de asesores porque ya ventas, que es donde estoy parado, está relacionado con la tabla de asesores. Entonces, nombro la tabla para que él solamente me filtre con la tabla que voy a trabajar. Porque en la medida en que vaya relacionando, aquí te van a aparecer un montón de tablas y te puedes equivocar y escoger un campo que no es. Entonces, yo siempre ya por hábito lo que hago es primero llamar la tabla. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a traer datos de asesores. Entonces le digo, de asesores, y él me la filtra, ¿sí ves? Solamente tengo la tabla de asesores. Ahora, de esa tabla de asesores necesito el nombre del asesor. Ahí le puedo dar confirmar o darle enter, que él cierra el paréntesis como en Excel, exactamente igual. Bueno, la tarea sería algo muy sencillo para ustedes, para la clase del jueves. Sería pasar de productos, el producto, el costo unitario y el precio unitario. Tienen que relacionar ventas con productos y luego vienen aquí y aquí debe quedar el nombre del producto, el costo unitario y el precio unitario. Esa sería la pequeña tarea para el jueves. Terminamos allí, entonces simplemente lo que vamos a hacer es guardar. Como cualquier archivo de cualquier programa de Microsoft, pues le damos guardar, archivo guardar. Lo direccionamos a la misma parte donde tengo las bases de datos, ¿no? Sería como bueno. Entonces, me ventas. Grabo y ya ahí me queda grabado todo lo que hicimos hasta ahí hoy. Sí, bien hasta allí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Entendieron perfectamente? ¿Alguna sugerencia? Carlos, Camila, Ángela. Por el momento, no. Ya en una medida que vamos avanzando, ya nos saldrán más dudas. Ok, Camila, ¿cómo le fue? ¿Entendió todo lo que vimos? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, listo. ¿Y Ángela? Entendido, profe. Bueno, muy bien. Entonces, mañana les mando el video, ¿sí?
para que de pronto el otro compañero pues lo mire y pues quede al día como para la próxima clase, ¿vale? Listo. Bueno, muy bien. Feliz tarde para todos. Nos vemos Igualmente, entonces. muchísimas gracias. Con mucho gusto.